Bueno, continuemos entonces, estimados estudiantes, con el tema de la culpa, ¿no? Ya hemos visto que hay ciertas teorías de la culpa. En un principio hemos realizado la distinción entre la culpa contractual, culpa extracontractual, hemos visto la diferencia entre el dolo y la culpa. Y ahora corresponde que nosotros revisemos esta temática, pero ya revisando, bueno, ya analizando sus características y sus elementos, ¿no? Los elementos importantes. ¿Cuáles son las características de la diligencia? ¿Cuándo una persona es diligente? ¿Cómo podemos medir su diligencia? Díaz Picasso identifica dos características de la diligencia, ¿ya? Al menos ya estamos hablando en términos jurídicos, ¿no? En primer lugar, hay un modelo y grado de diligencia. Es decir, en mérito a cómo desempeña una persona su conducta, se va a poder establecer cuál es el grado de culpa que tiene, ¿no? Si es que ha tenido dolo, si es que ha tenido culpa grave, leve, levísima. Pero esto se hace siempre en materia civil, ojo, comparando con la conducta de la persona con un ente abstracto, ¿no? Y en segundo lugar, hay elementos de la diligencia, hay factores de la diligencia. En primer lugar, va a estar la previsibilidad y el deber de prever los daños. Y en segundo, la evitabilidad. Pero esto tiene que ser respecto a la consecuencia directa, ¿no? Vamos a ver eso. Por eso es importante ser, además de culpable, causante, cuando uno tiene que, cuando a uno se le atribuye la responsabilidad. ¿Qué es el modelo y grado de diligencia? Eh, para esto, estimados estudiantes, es necesario analizar cuál es el conflicto, ¿no? Se debate sobre la manera en que debe realizarse el análisis de diligencia. ¿Tenemos que analizar esto de manera concreta o debemos hacerlo de manera abstracta? ¿Debe realizarse una comparación con un tipo abstracto o debe realizarse en consideración a las características del implicado concretamente? Es decir, si efectivamente era una persona imprudente o tenemos que compararlo con un modelo común y corriente, ¿no? Con el hombre razonable. En la culpa contractual el debate tiene sentido, ¿no? Porque en la culpa contractual vemos, a ver, ¿se puede analizar la conducta del sujeto o tendríamos que ver si ha incumplido con el deber de una persona común y corriente? Ya, tiene sentido, pero en materia extracontractual, uno no conoce al implicado, ¿no? Uno no conoce al que ha generado el daño. Entonces, si en la culpa extracontractual el agente del daño y la víctima no se conocen, entonces habría que acudir a un modelo abstracto. Es decir, no conocemos a la persona, no sabemos cómo es en su vida diaria, entonces no podemos hacer el análisis de la persona, ¿no? De la persona concretamente, si tal vez era descuidada o si tal vez tenía ciertas circunstancias físicas o psíquicas concretas que, bueno, la hacían diferente al resto. No. En el modelo, en la culpa extracontractual, es decir, en ese deber genérico de no hacer daño al otro, tenemos que acudir a un modelo abstracto, ¿no? De esta manera resulta aplicable lo previsto por el artículo 302 del Código Civil Boliviano, que establece: en el cumplimiento de la obligación, el deudor debe emplear la diligencia de un buen padre de familia. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una obligación, ¿no? Tenemos una obligación de no hacer daño a los otros. Eso está establecido en nuestra ley. O sea, bueno, al menos mediante las prohibiciones y mediante las consecuencias jurídicas que se atribuyen, tenemos esa obligación de no hacer daño a los otros. Y esto, para no hacer daño a los otros, tenemos que tener esa diligencia, ¿no? De un buen padre de familia. Es decir, que si nosotros hacemos un daño a alguien, tenemos, para determinar si somos culpables, hacemos un análisis con ese sujeto abstracto, ese sujeto razonable. Vemos, ¿no? ¿Un sujeto razonable hubiese previsto esto? ¿Hubiese evitado esto? Entonces, ese modelo abstracto nos ayuda a determinar cuándo una persona es culpable y cuándo no lo es. Hay diferentes clases de culpa, ¿no? En el derecho romano, al menos, se distinguía entre la culpa grave y culpa leve. La culpa grave va a ser esa gruesa falta de prudencia, una gruesa falta de diligencia, ¿no? Por ejemplo, una persona a la que le han confiado un determinado bien
que deja abierto el depósito, ¿no? En un contrato, ¿no? De depósito. Digamos, yo le digo, Carla, por favor, cuídame la bicicleta, te la dejo, mañana la recojo. Entonces ella me dice, ya, no hay problema. Entonces estamos ante un contrato de depósito. Se le entrego la bicicleta y bueno, y le pago incluso, ¿no? Le digo, ya te voy a pagar de este día que estoy dejándola acá. Pero Carla lo deja en su garaje y deja abierta la puerta, ¿no? Entonces ahí sí habría una gruesa falta de prudencia, de diligencia, es decir, no estamos solo ante Carla que no ha cumplido el deber de una persona razonable, sino que además su imprudencia ha sido demasiado fuerte. ¿No? No ha sido su intención que me roben, claro está, porque eso sería dolo, ¿no? Ahí estaríamos ante el dolo. Pero sí ha sido sumamente descuidada. ¿No ve? Además de la culpa grave, encontramos la culpa leve. La culpa leve puede analizarse de dos formas. Puede analizarse in abstracto o in concreto. El análisis in abstracto va a referirse al análisis comparativo con el bonus pater familia, ¿no? Una persona va a ser culpable al no observar los cuidados de un buen padre de familia prudente que cuida los intereses ajenos como si fueran los propios, ¿no? Entonces, el buen padre de familia es aquel que cuida a otros como se cuida a sí mismo, ¿no? El buen padre de familia va a ser ese modelo abstracto con el cual nosotros determinamos la responsabilidad de alguien. Pero también hay la culpa inconcreta, ¿no? Hay un análisis inconcreto. No poner los cuidados que cada cual pone a sus propios asuntos. Es decir, se analiza a la persona concretamente, ¿no? Cómo esa persona es y si esa persona ha puesto el mismo cuidado que le pondría a sus propios asuntos, ¿no? A ver, las personas usualmente en la vida cotidiana somos o cuidadosos o descuidados, ¿no? Entonces, en la culpa inconcreto, se analiza a la persona, pero comparándolo con su misma conducta común y corriente. ¿No ve? Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Rodolfo, imaginemos que es una persona sumamente cuidadosa, bueno, sí, sumamente cuidadosa, pero en una determinada situación, él mismo no ha sido cuidadoso, ¿no? Y ha generado un daño. Entonces, se hace un análisis con cómo es él en realidad, ¿no? Rodolfo en realidad siempre era cuidadoso, me extraña que haya hecho un daño en esta situación, entonces él sería culpable. Ese es un análisis de la culpa inconcreto, ¿no? Comparar a la persona consigo misma como es de manera común y corriente, constante. Y este tipo de culpa no es la que se aplica en nuestra legislación, por si acaso. En nuestro Código Civil al menos, no se realiza un análisis de la culpa en concreto. En nuestro sistema se realiza un análisis de la culpa in abstracto. Es decir, que nosotros para determinar la culpa de una persona, comparamos su conducta con la de una persona común y corriente, una persona racional, una persona razonable, nos dicen, ¿no? O el bonus pater familias es también el nombre que se le da. Los glosadores, después de que el derecho romano haya realizado esta distinción, han distinguido también la culpa levísima. La culpa levísima implicaría la omisión de cuidados que realizaría, bueno, que tendría un muy buen padre de familia, ¿no? Entonces nosotros nos referimos en la culpa levísima a un sujeto sumamente diligente, sumamente prudente, pero este tipo de culpa, estimados estudiantes, no se encuentra establecida en nuestro Código Civil. En nuestro Código Civil, para que una persona sea culpable de un determinado hecho, basta con que incumpla los deberes los deberes de previsibilidad y evitabilidad que tuviera cualquier persona común y corriente. ¿Ya? Entonces, recordando esto, ¿no? Estamos viendo cuáles son los grados que hay. Culpa grave, culpa leve. La culpa grave sí es importante. Ustedes la van a ver en materia contractual, ¿no? Hay ciertas circunstancias en que las personas responden en materia contractual por la culpa grave.
Pero la culpa leve solo se analiza in abstracto en nuestro sistema. No hay un análisis de la culpa leve en concreto, específicamente establecido en nuestro Código Civil. Tampoco, reitero, y no se olviden de esto, la culpa levísima es un parámetro tomado en cuenta en el Código Civil para determinar al menos la responsabilidad extracontractual. En la responsabilidad extracontractual basta con una culpa leve y realizando el análisis in abstracto. Entonces, estimados amigos, estimados estudiantes, hay que determinar ese modelo y grado de diligencia. En lo que respecta a la diligencia profesional, el modelo y grado de diligencia es diferente. ¿Por qué? Porque no existe duda que en materia contractual tiene que aplicarse la misma, cuando la condición profesional del sujeto se tiene en cuenta para celebrar, ¿no? Los contratos con los profesionales usualmente se realizan por la pericia que tienen, ¿no? Es decir, uno acude al médico o al abogado porque se lo han recomendado y porque así quiere hacerlo. Entonces, es lógico que se le exija a esta persona una diligencia profesional de acuerdo a su estatus, de acuerdo a su situación. En la técnica, puede ser, por ejemplo, un carpintero también, no solo en la profesión, en la pericia que llegue a tener alguien, ¿no? Pero en materia extracontractual, podría pensarse que al no conocerse las partes, se deben considerar las características generales del sujeto, abstracción, pero esto no resultaría cierto. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si bien no ha habido un contrato, ¿no? No ha habido un contrato. ¿Qué pasa si te designan un abogado de defensa pública porque no tienes de otra opción? ¿Qué pasa si estamos hablando de personal de emergencias, por ejemplo? Es decir, no de emergencias, ¿no? ¿Qué pasa si hablamos de paramédicos que están ante una situación urgente sin haber realizado un contrato previo, ¿no? Están realizando primeros auxilios, etcétera. En este caso, podría pensarse, ¿no? Que como uno no lo conoce, no se le puede exigir la diligencia profesional que ellos tendrían que tener. Sin embargo, considerando que se trata de personas que tienen ya un grado técnico, académico, un grado de desarrollo intelectual sobre esa materia, bueno, se requiere que estas personas tengan además esa diligencia conforme a la profesión que ellos desempeñan. Entonces resulta aplicable lo previsto por el artículo 302, parágrafo 2 del Código Civil. Cuando la prestación consiste en el ejercicio de una actividad profesional, la diligencia en el cumplimiento debe valorarse con arreglo a la naturaleza de la actividad que de acuerdo al caso concreto correspondería ejecutarse. ¿Qué significa esto? Esto también es aplicable no solo en la materia contractual, no solo cuando contratas los servicios de un abogado, de un médico, de un ingeniero, etcétera, sino también en materia extracontractual. Si alguien genera un daño según el desempeño de su profesión a otra persona, pese a no haber cumplido con un contrato con esta persona, pese a no haber tenido un contrato con esta persona, también tiene que tener la misma diligencia que le exige su profesión, ¿no? Que le exige su profesión, ciertos protocolos que tiene que cumplir, ciertos plazos que tiene que cumplir, etcétera. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Cuáles son los elementos? Entonces hemos dicho, en primer lugar, hay que establecer el grado de diligencia. Y el grado de diligencia lo determinamos gracias a la figura del bonus pater familia, ¿no? Si es que alguien ha sido culpable, si es que alguien ha incurrido en dolo, en culpa grave, en culpa leve, eso se lo establece gracias a la figura del bonus pater familia. Pero además, entre las características de la diligencia, nosotros encontramos los elementos o factores de diligencia. Al respecto, podemos mencionar que los límites del caso fortuito se van a encontrar en la imprevisibilidad e inevitabilidad. Cuando los sucesos son imprevisibles e inevitables, estaríamos ante un caso fortuito. Obviamente hay algunas condiciones más que tienen que cumplirse, como vamos a ver ya cuando nos toque ver justamente la ruptura del nexo de causalidad. Pero es importante, ¿no? Y si es previsible y evitable esa conducta y aún así no la hemos evitado y no la hemos previsto,
bueno, somos culpables, ¿no? Es decir, que si el daño es imprevisible e inevitable, no existiría culpa. No existe culpa cuando el daño es imprevisible e inevitable. Ojo, a tomar esto en consideración, ¿no? Los casos que estábamos analizando eran imprevisibles y eran inevitables en su momento. Hace un instante cuando estábamos analizando, ¿no? De quiénes serían culpables, quiénes no. Entonces, no habría culpa en algunas circunstancias que ya hemos visto. Resulta válido entonces también en materia extracontractual lo previsto por el artículo 345 del Código Civil Boliviano, que establece: el resarcimiento solo comprende el daño previsto o que ha podido preverse si el incumplimiento o retraso no se debe al dolo del deudor. Entonces, el resarcimiento puede comprender, va a comprender aquellos daños previsibles, ¿no? Ahora, si es que ha habido dolo, nos dicen, también tiene que cumplirse con, o bueno, tiene que repararse el daño imprevisible. Nos dicen. Pero eso es en materia contractual. Eso ya lo van a desarrollar un poco más en la materia de contratos como tal. Acá nosotros estamos viendo la responsabilidad extracontractual, más que nada, ¿no? Pero estamos dando algunos conceptos genéricos de responsabilidad también. Es así que se desprenden entonces los deberes de previsión y evitación. Veamos la previsibilidad, el deber de prever los daños. Cuando existe responsabilidad por culpa, solo se responde por los actos que han podido y debido preverse. Entonces, la previsibilidad es una condición de la responsabilidad. Uno es responsable por los daños que ha podido prever en el sistema de responsabilidad subjetiva, claro está, ¿no? A su vez, la imprevisibilidad es un factor de exoneración. Entonces, si es que un suceso era imprevisible, uno no puede llegar a ser culpable en el sistema y en un sistema de responsabilidad civil subjetiva no es responsable. Además, ¿no? Puede suceder en un mismo caso que una persona sea responsable de un daño X por su previsibilidad, pero no así de un daño que emerge imprevisiblemente, ¿no? Les hablaba yo hace un instante de un caso, este es el caso Wagon Mount del combustible de horno, ¿no? Uno responde por los daños directos, por los daños previsibles, pero también pueden darse daños imprevisibles. Y estos daños imprevisibles no necesariamente van a tener que ser respondidos o van a tener que ser reparados por la persona que ha generado el daño previsible, ¿no? Lo que debe preverse es un tipo genérico de daño. Es por esto que se acude a una diligencia media. No es necesario acudirse al análisis concreto del daño. Eso es importante. Se analiza el caso concreto, ¿no? Pero no se realiza un análisis concreto del daño. Lo que nos decía hace un momento Edson, ¿no? Edson nos decía, deberían prever, además, si es que va a haber conflictos o no. No, tenemos que hacer un análisis genérico. ¿Qué daños generalmente podrían ser previsibles en ese tipo de circunstancias? ¿No ve? No tenemos que irnos al caso concreto, así. Tenemos que analizar de manera genérica. Por ejemplo, bueno, si yo llamo a una reunión, ¿qué cosas o qué daños podrían ser previsibles generalmente? No tenemos que decir, ¿no? Si yo llamo a este tipo de reunión específica de este sindicato o de este grupo de personas, no. Entonces hay que verlo de la manera más genéricamente posible para determinarla. El segundo elemento es la evitabilidad y los deberes de prevención. Si el daño es previsible, entonces surge también la evitación, ¿no? Si uno prevé que podría haber ese daño, tiene que tratar de evitarlo. Eso que ya hemos visto hace un instante cuando veíamos una perspectiva más normativa, ¿no? de la culpabilidad. Sin embargo, el deber de prevención y evitación surge en el mismo momento de su previsibilidad. El mismo momento que uno prevé algo, ya surge ese deber de evitar. ¿No ve? El mismo momento que surge esa previsión de que podría generarse un daño, surge ese deber de evitarlo. Pueden consistir en informaciones para los posibles perjudicados, por ejemplo, carteles en un suelo resbaladizo, lo que ya habíamos manifestado hace un instante. Deben ser medidas adecuadas
y no generadoras de otros riesgos, ¿no? Si uno toma medidas que buscan prever un riesgo, pero generan otro riesgo, entonces ahí habría culpabilidad, pero respecto a un nuevo hecho, ¿no ve? Tampoco deben imponer sacrificios especiales para la persona, es decir, no implica que uno tenga que sacrificar todo por evitar un tipo de daño, ¿no ve? Tampoco entonces deben imponer sacrificios especiales para personas o personas dedicadas a quienes deban prevenir el daño o costos extraordinarios en relación a la gravedad de los sucesos. No implica entonces ese tipo de sacrificios, ¿no? Si no, reitero, uno estaría paranoico, no sabría qué hacer en su vida cotidiana, ¿no? Tienen que ser entonces, tiene que existir razonabilidad del momento de existir estos elementos. Entonces, hemos recordado, bueno, mejor dicho, hemos analizado que las características son dos, ¿no? De la diligencia. Hay un modelo y grado de diligencia que se determina gracias a la figura abstracta del bonus pater familia. También puede darse en concreto, ¿no? Pero reitero, eso no es el caso de nuestra legislación civil. Y en segundo lugar, los elementos y factores de diligencia son los que caracterizan a la misma, que están compuestos por dos deberes, previsibilidad y evitabilidad. Entonces ya tenemos una perspectiva más clara de lo que es la culpa, ¿verdad? Y la culpa solo es un elemento de la responsabilidad. Si uno es culpable, pero aún así no es causante, eh, no será necesariamente responsable, ¿no? Entonces, eso lo vamos a analizar con más detalle cuando veamos el nexo de causalidad. Tenemos una clase más o una explicación pendiente más respecto a lo que es la culpa. Sin embargo, hasta acá hemos desarrollado esta explicación. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Espero que podamos ahora, con estos datos, tener también un diálogo un poco más claro sobre casos concretos. Entonces, a ver, analizaremos un poquito más y pensemos un poquito más en el laboratorio de la vida, ¿no? El laboratorio del derecho es la vida misma, es la vida cotidiana misma. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar si efectivamente alguien podría llegar a ser culpable o no. Muchas gracias. Entonces comencemos a dialogar un poco más.